La gente suele pensar en el ejército como una fuerza creada únicamente para una cosa: la guerra. Prepararse para ella, evitarla si es posible y ganarla si no queda otra opción. Sin embargo, la historia demuestra que los soldados han sido llamados muchas veces para tareas que no aparecen en los manuales de combate. Rescatar civiles tras desastres naturales, distribuir ayuda humanitaria, imponer el orden cuando todo lo demás colapsa. Pero hay misiones que, incluso dentro de un mundo lleno de conflictos, parecen absurdas hasta que dejan de serlo. En 1932, por ejemplo, Australia envió tropas armadas para combatir una invasión de emus. Más de 20.000 aves devastaban campos de cultivo. Contra toda lógica, fueron los animales quienes salieron victoriosos. Aquello quedó como una anécdota vergonzosa, una historia que provoca risas décadas después. Pero no todos los encuentros entre soldados y criaturas extrañas terminan siendo un chiste. Algunos se convierten en pesadillas, porque hay animales que no se comportan como deberían. Y hay otros que, según muchos, ni siquiera deberían existir. A finales del año 2000, en distintos puntos de Chile, algo comenzó a moverse en la oscuridad. Al principio, nadie le dio demasiada importancia. Siempre hay rumores en zonas rurales. Siempre hay explicaciones sencillas para cosas extrañas. Pero esta vez, los rumores no desaparecieron. Se multiplicaron. Y con ellos, el miedo. Todo comenzó de forma silenciosa. Ganado encontrado muerto al amanecer. Cuerpos intactos, sin señales de lucha, sin órganos arrancados. Solo una ausencia imposible de ignorar. La sangre había desaparecido por completo. Luego vinieron los ataques a animales domésticos. Y finalmente, los encuentros con personas. Cuando el ejército chileno fue llamado, los soldados no recibieron una descripción clara del enemigo. Algunos hablaban de un animal bípedo, otros de algo reptiliano, otros juraban haber visto alas. Nadie coincidía en los detalles. Solo había una certeza compartida. Lo que fuera que rondaba los campos tenía un hambre insaciable. Esta es la historia de cómo el mito del chupacabras dejó de ser solo un cuento y se convirtió en una amenaza nacional. Mucho antes de Chile, mucho antes de que los militares patrullaran desiertos y montañas, la criatura ya había dejado huellas en otros lugares. Como ocurre con la mayoría de los seres catalogados como críptidos, su origen es confuso. No hay una fecha exacta, ni un primer testigo confiable. Solo fragmentos dispersos de historias que, juntas, forman algo inquietante. Algunos investigadores sitúan el inicio en 1975, en Puerto Rico. En aquel entonces, nadie usaba todavía el nombre chupacabras. Era solo eso que estaba matando animales. Una mañana de febrero, los habitantes del pequeño pueblo de Moca despertaron con una escena difícil de explicar. En varios corrales, el ganado yacía muerto. Vacas, cabras, gansos, incluso un cerdo. Lo extraño no era solo la cantidad, sino el estado de los cuerpos. Las puertas estaban cerradas. Las cercas, intactas. No había señales de que ningún depredador hubiera forzado su entrada. Y cuando los granjeros se acercaron, el misterio se volvió más profundo. Ningún animal había sido devorado. No había vísceras esparcidas ni mordidas salvajes. Los cuerpos estaban completos. Demasiado completos. La sangre había desaparecido. Al revisar con más cuidado, encontraron algo aún más perturbador. 3 perforaciones circulares, siempre en el cuello o el pecho, formando un patrón triangular. Sangre seca alrededor de las heridas, como si algo hubiera succionado hasta la última gota. En la región existían perros salvajes, sí, pero los ataques de perros eran caóticos, violentos, llenos de destrozos. Esto era diferente, preciso, metódico. Durante semanas, las muertes continuaron. Algo salía de la vegetación por las noches, atacaba varios animales y se desvanecía antes del amanecer. Para marzo, cerca de 90 animales habían sido encontrados en ese estado. El pueblo entero estaba al borde del pánico. La noticia llegó a la prensa local. Un periódico publicó un artículo con un título que muchos consideraron ridículo, algo sobre un vampiro atacando granjas. La mayoría se burló. Desde la ciudad, la gente asumió que se trataba de supersticiones rurales exageradas. Nadie había visto a la criatura. Nadie podía describirla. ¿Cómo podían estar tan seguros?
Con el tiempo, los ataques cesaron. La vida siguió. El miedo se convirtió en anécdota. Los niños crecieron escuchando la historia como una advertencia para no internarse en la selva de noche. Un cuento para asustar. Hasta que, 20 años después, volvió. En 1995, Puerto Rico experimentó una nueva ola de muertes. Esta vez no fueron decenas, sino cientos. En una sola noche, más de 150 animales murieron en un pueblo cercano a la capital. Mascotas y ganado por igual. El patrón era idéntico. Cuerpos intactos, sin sangre, 3 perforaciones. La diferencia era la ubicación. Ya no se trataba de zonas aisladas. Esto estaba ocurriendo cerca de San Juan, frente a la mirada de periodistas, cámaras y autoridades. La prensa explotó la historia. Las imágenes de animales sin vida circularon por todo el continente. Aparecieron teorías de todo tipo. Sectas, rituales, experimentos. Y, por primera vez, testigos. Personas que afirmaban haber visto a la criatura. Las descripciones variaban, pero había coincidencias inquietantes. Un ser bípedo, de alrededor de 1,5 metros de altura. Piernas poderosas, similares a las de un canguro. Piel oscura, casi sin pelo, a veces descrita como escamosa. Espinas recorriendo su espalda. Ojos grandes, ovalados, brillando en la noche con tonos rojos o amarillos. Algunos decían que tenía alas. Otros aseguraban haberlo visto saltar distancias imposibles. Todos coincidían en una cosa. No se movía como ningún animal conocido. Fue entonces cuando el nombre surgió y se quedó. Chupacabras. El que chupa cabras. Un apodo que, con el tiempo, se convirtió en leyenda. Para finales de los 90, los reportes ya no se limitaban a una isla. México, Centroamérica, Sudamérica, incluso el sur de Estados Unidos, donde había ganado muertos sin sangre, aparecía el mismo nombre. Algunos casos eran falsos, otros claramente atribuibles a animales comunes. Pero no todos encajaban en explicaciones simples. Y así, el mito cruzó fronteras. Cuando el calendario marcó el año 2000, Chile estaba entrando en una nueva etapa. Tras décadas de dictadura militar, el país intentaba sanar. Había esperanza. Había cautela. Pero nadie esperaba que el nuevo milenio trajera consigo un miedo tan primitivo. En abril, cerca del pueblo de Tucapel, varios habitantes observaron luces extrañas descendiendo del cielo. No hubo explosiones, ni ruido. Solo un descenso lento, silencioso, seguido de oscuridad. Al amanecer, encontraron vegetación aplastada, como si algo hubiera aterrizado allí, y luego se hubiera ido. Semanas después, comenzaron los ataques. Y esta vez, Chile no miró hacia otro lado. Las semanas posteriores a las luces en el cielo marcaron un antes y un después para la gente de la región del Biobío. Al principio, nadie quiso unir los eventos. Luces extrañas y animales muertos podían tener explicaciones distintas. Pero cuando los rumores comenzaron a coincidir en tiempo y lugar, el miedo dejó de ser una simple sospecha. La noche del 29 de abril cayó pesada, sobre los campos cercanos a Tucapel. No había luna, y el viento apenas movía los árboles. José Ismael Pino llevaba más de 10 horas trabajando en el Rancho Esperanza. A sus 59 años, el cansancio ya no era solo físico, era una carga constante en los huesos. Esa noche, como muchas otras, fue el último en quedarse. Cerró los corrales uno por uno, acompañado por los 2 perros guardianes del rancho. Todo parecía en orden. El ganado estaba asegurado. O eso pensó, hasta que miró hacia el potrero. Una silueta se movía en la oscuridad. José frunció el ceño. Uno de los toros estaba suelto, corriendo sin rumbo como si celebrara su libertad. Maldijo entre dientes. Alguien había hecho mal su trabajo otra vez. Caminó unos pasos hacia el campo abierto y gritó, esperando que el animal obedeciera como siempre. La figura se detuvo. Fue entonces cuando el instinto le gritó que algo no estaba bien. Aquello no era un toro. La silueta no se movía como un animal cuadrúpedo. Estaba erguida. Demasiado alta. Demasiado quieta.
José sintió como el vello de la nuca se le erizaba mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad. La cosa giró la cabeza. No embistió. No huyó. Simplemente lo observó. José no supo cuánto tiempo pasó así. Segundos, tal vez. Pero bastó para que su mente entrara en pánico. Lo que estaba frente a él tenía brazos largos terminados en garras, una boca abierta de la que sobresalían colmillos desproporcionados, plegadas contra la espalda. Algo que parecían alas. Corrió. Soltó a los perros con manos temblorosas, gritándoles que atacaran. Los animales salieron disparados hacia el campo, ladrando con furia. José no miró atrás. Solo corrió hasta que el pecho le ardió. Minutos después, uno de los perros regresó. Tenía el cuello manchado de sangre. Al amanecer, el daño ya estaba hecho. En 2 ranchos cercanos, ovejas y una vaca yacían muertas. Sin señales de lucha. Sin sangre. Con perforaciones extrañas en el cuello. La historia de José se propagó como fuego. Nadie dudaba de él. Era un hombre conocido, respetado, sin fama de exagerar. Y su relato coincidía demasiado bien con lo que otros habían visto, o creído ver. El dueño del rancho, Jorge Venegas, no tardó en tomar medidas. Permitió que los trabajadores se fueran antes del anochecer. Instaló reflectores alrededor de su casa. Dormía con una escopeta cargada junto a la cama. No temía por el ganado. Temía por sus hijos. Mientras algunos intentaban encontrar explicaciones racionales, perros salvajes, pumas, animales enfermos, otros sabían que nada cuadraba. Los ataques eran selectivos, precisos, silenciosos. Y Tucapel no estaba sola. A cientos de kilómetros al norte, en la ciudad de Calama, algo igual de inquietante estaba ocurriendo. Un joven regresaba a casa en bicicleta cuando escuchó un sonido grave, casi un lamento, proveniente de un terreno baldío. Frenó instintivamente. Desde la hierba alta, 2 ojos brillaron con intensidad antinatural. El muchacho distinguió un cuerpo pequeño, agachado, sosteniendo algo entre sus manos. Al acercarse un poco más, el horror se reveló. Era el cadáver de un perro. El tiempo pareció congelarse. La criatura levantó la cabeza. Se incorporó con una agilidad imposible. En un parpadeo, cargó hacia él. El joven apenas tuvo tiempo de reaccionar. La cosa pasó a escasos metros antes de desviarse y desaparecer con el cuerpo del animal. Pedaleó como nunca en su vida. No se detuvo hasta llegar a casa. Días después, 8 adolescentes decidieron salir a buscar al monstruo. No por valentía, sino por incredulidad. Querían probar que todo era exageración, que no existía. Se internaron cerca del río Loa, riendo nerviosamente, hasta que algo se movió entre las rocas. Lo vieron saltar. Un solo brinco bastó para cubrir una distancia que ningún animal conocido podría. La criatura se refugió en una cueva, y los jóvenes huyeron sin mirar atrás, con el miedo grabado en el rostro. Luego vinieron más reportes. Personas que vieron algo escalar acantilados imposibles. Gritos en la noche. Sombras con alas recortadas contra el cielo. Para mayo, la paranoia se había extendido por todo Chile. La Policía Nacional comenzó a intervenir. En un rancho cercano a Santa Fe, encontraron ovejas agonizando. Todas hembras. Todas preñadas. Todas drenadas de sangre. Los agentes no sabían qué pensar. No había huellas claras. No había depredadores comunes en la zona. Ni siquiera ellos se atrevían ya a reírse del nombre. Aunque durante semanas el fenómeno parecía evitar a los humanos, el país despertó distinto después de los rumores militares. No hubo comunicados oficiales, pero algo había cambiado. Los caminos rurales comenzaron a llenarse de retenes improvisados. Helicópteros sobrevolaban zonas donde antes solo se escuchaban grillos. Y en los pueblos, la gente dejó de salir de noche. En Santa Elena, Alejandro Canales no volvió a ser el mismo. Sobrevivió al ataque, pero su cuerpo quedó marcado por cicatrices profundas, paralelas, como hechas por cuchillas curvas. Ningún médico supo explicar la forma exacta de las heridas. Lo peor no estaba en la piel, sino en la mirada. Alejandro evitaba las ventanas. Dormía con la luz encendida. Cada sonido lo hacía estremecerse. Decía que la criatura no lo atacó como un animal hambriento. Dijo que fue como si lo estuviera probando. Mientras tanto, en el norte,
Cerca de la mina abandonada de San Lorenzo, el ejército había establecido un perímetro que no aparecía en ningún mapa. Los lugareños hablaban de camiones entrando de madrugada y saliendo al amanecer, cubiertos con lonas negras. Algunos aseguraban haber escuchado chillidos agudos, metálicos, que no parecían venir de ningún humano. Un técnico civil, contratado para revisar generadores eléctricos, contó más de lo que debía en una cantina. Dijo que había visto jaulas reforzadas, marcas de garras en el acero y soldados con el rostro pálido, rezando en silencio. Nadie se rió de él, porque todos sabían que algo estaba ocurriendo bajo tierra. Las desapariciones comenzaron poco después. Primero fue un pastor solitario en la cordillera. Luego, 2 mineros que no regresaron de su turno nocturno. No había cuerpos. No había sangre. Solo herramientas tiradas en el suelo, como si hubieran sido abandonadas en medio de una huida imposible. El patrón se repetía. Siempre de noche. Siempre en zonas abiertas. Siempre cerca de cuevas, quebradas o túneles. Los científicos militares llegaron en silencio. No buscaban fama ni respuestas para el público. Buscaban entender. Los reportes internos hablaban de una especie desconocida, extremadamente inteligente, con comportamiento social complejo. No eran simples bestias. Eran depredadores adaptativos. El hallazgo más perturbador llegó con el análisis de la cría capturada. No tenía más de unas semanas de vida. Sin embargo, sus reacciones eran rápidas, casi calculadas. Respondía a estímulos con precisión. Y lo más inquietante, parecía aprender. Aprender demasiado rápido. Entonces ocurrió el incidente. Una noche sin luna, durante una tormenta eléctrica, el suministro energético falló por unos segundos en la instalación subterránea. Fueron solo instantes, pero bastaron. Cuando las luces regresaron, una de las jaulas estaba abierta. No hubo alarma. No hubo explosión. Solo un silencio espeso, y un rastro de sangre que llevaba hacia los túneles de ventilación. El informe oficial habló de un accidente interno. Pero esa misma semana, un destacamento completo fue enviado al desierto. 12 hombres. Regresaron 7. Ninguno quiso hablar. El silencio no siempre significa paz. A veces es solo la pausa antes de algo inevitable. Durante años, el caso de San Lorenzo quedó enterrado bajo capas de burocracia, documentos clasificados y mentiras oficiales. Para el resto del país, aquello fue reducido a rumores exagerados, historias de pueblo, supersticiones alimentadas por el miedo colectivo. La vida siguió. Las ciudades crecieron. Nuevas carreteras cruzaron territorios que antes nadie se atrevía a pisar después del anochecer. Pero en ciertos lugares, la noche nunca volvió a ser la misma. Los sensores sísmicos instalados por empresas mineras comenzaron a registrar anomalías extrañas. Movimientos rítmicos, lentos, demasiado constantes para ser naturales. No eran temblores. No eran derrumbes. Eran patrones. Como si algo se desplazara bajo tierra. Los reportes se ignoraron hasta que uno de los equipos dejó de transmitir. Cuando un grupo de rescate llegó al punto exacto de la señal perdida, encontró el campamento intacto. Comida caliente. Vehículos encendidos. Sin personas. Sin rastros de lucha. Solo marcas profundas en la roca. Paralelas. Curvas. Precisas. En Santa Elena, Alejandro Canales murió de un infarto a los 46 años. El forense dijo que fue estrés acumulado. Nadie mencionó que, minutos antes de morir, Alejandro gritó señalando al techo, jurando que algo caminaba sobre la casa. Los vecinos escucharon un golpe seco, como si algo hubiera saltado desde lo alto. Esa misma semana, varios niños de la zona comenzaron a dibujar figuras similares, cuerpos pequeños, alas grandes, ojos brillantes. Nadie les habló del tema. Nadie les mostró imágenes. Simplemente, lo sabían. En el norte, una patrulla fronteriza reportó una sombra cruzando el cielo a baja altura. El radar no la detectó. Las cámaras térmicas fallaron. Uno de los agentes disparó por reflejo. La bala jamás fue encontrada. Al día siguiente, el agente pidió su baja voluntaria. Dijo que no tenía sentido proteger una frontera que no entendía. Los documentos desclasificados aparecieron años después, filtrados por alguien que nunca fue identificado. No hablaban de monstruos. Hablaban de entidades biológicas no catalogadas.
de hábitats preexistentes, de errores humanos al perforar zonas prohibidas. Un párrafo estaba subrayado. La especie no muestra comportamiento invasivo. Responde únicamente a perturbaciones. Cada intento de contención ha resultado en pérdidas humanas. Era una advertencia tardía. Las luces en el cielo regresaron, esta vez en distintas partes del continente. Siempre cerca de minas, túneles, presas, excavaciones profundas. Donde el hombre rompía la tierra, algo parecía despertar. No atacaban ciudades. No buscaban dominar. Solo marcaban territorio. Un explorador urbano grabó algo que nunca debió grabar. Descendió a una cueva sellada cerca de San Lorenzo. La transmisión duró 6 minutos. En el video se veían paredes cubiertas de símbolos naturales, marcas de garras antiguas, restos óseos que no pertenecían a ninguna especie conocida. Y al fondo, huevos. Docenas. La transmisión terminó con un sonido agudo, ensordecedor, y la cámara cayendo al suelo. El explorador nunca fue encontrado. El video fue eliminado de casi todas las plataformas, pero copias aún circulan en rincones olvidados de Internet. Quienes lo han visto coinciden en algo. Antes de que la imagen se corte, algo se mueve entre las sombras. No ataca. No huye. Observa. Hoy, si viajas por el desierto de noche, algunos camioneros te dirán que no te detengas si escuchas golpes en el techo del vehículo. Que no mires por el retrovisor si ves alas reflejadas por un segundo. Que sigas manejando, aunque el instinto te grite que no estás solo. Porque quizá no lo estés. Quizá nunca lo has estado. Tal vez estas criaturas no llegaron después del hombre. Tal vez estaban antes, esperando. Y ahora, mientras seguimos perforando, explotando y conquistando la tierra, ellas simplemente se adaptan. No buscan guerra. No buscan venganza. Solo equilibrio. Y si el ser humano vuelve a romperlo, esta vez no habrá sobrevivientes para contarlo.